Ella pedaleaba con fuerza, con el viento rozando su rostro y el sol apenas levantándose entre los edificios de la ciudad. La bicicleta era su fiel compañera, no por capricho, sino por necesidad y convicción. Había aprendido a valorar cada trayecto como una prueba de resistencia y dignidad, una manera de demostrar que con poco también se puede llegar lejos. Pero ese día, al acercarse al trabajo, jamás imaginó que un gesto tan simple como estacionar su bicicleta sería el detonante de una humillación que marcaría su vida. Atravesó la entrada con la respiración acelerada, sujetando con firmeza el manubrio. No había hecho nada malo. Había llegado puntual, con la frente en alto, lista para enfrentar otra jornada. Sin embargo, al dejar la bicicleta en un costado, sintió cómo decenas de miradas se posaban sobre ella. El silencio se apoderó del ambiente y, como un látigo, la voz de su jefe resonó en el aire. La señaló con el dedo, con desprecio, como si fuese culpable de un crimen imperdonable. «¡Impresentable!», soltó con frialdad, arrastrando la palabra para que doliera más. Una sola palabra que tenía el poder de destrozar la autoestima de cualquiera. La acusación no era por llegar tarde, ni por incumplir con su trabajo, sino por la bicicleta, por esa elección humilde que a sus ojos parecía vergonzosa. Ella quedó inmóvil, con las manos temblando sobre el manubrio. Una sensación de calor le subió por el pecho hasta el rostro, mientras los demás observaban, algunos con risa contenida, otros con lástima disfrazada. El eco de esa palabra la perseguía como una sentencia. Impresentable. Y, sin embargo, lo más cruel estaba en el detalle que nadie podía ignorar. El estacionamiento no estaba vacío. Había autos de lujo ocupando su espacio, brillando bajo la luz de la mañana, símbolos de un estatus que parecía dictar quién merecía respeto y quién no. No era una falta de lugar, no era una regla incumplida, era puro desprecio, una herida abierta en público. Ese instante no fue solo una ofensa pasajera, fue un golpe directo a su dignidad, un recordatorio brutal de cómo la soberbia puede aplastar la humildad. Y ahí, en medio de las risas contenidas y el silencio cobarde, nació la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de alguien con poder? ¿Y qué ocurre cuando la víctima decide no agachar la cabeza? Su nombre no llenaba titulares, ni aparecía en placas de reconocimiento colgadas en las paredes de la empresa. Para muchos, era solo otra empleada más que cumplía con su turno y regresaba a casa al terminar la jornada. Pero detrás de esa apariencia discreta, había una mujer que cargaba consigo una historia de esfuerzo constante, marcada por la lucha silenciosa de alguien que jamás tuvo las cosas fáciles y aún así nunca dejó de creer que la honestidad y el trabajo eran las únicas herramientas capaces de abrirle camino en un mundo donde la apariencia parecía tener más peso que la esencia. Había crecido en un barrio humilde, donde la bicicleta fue primero un juguete heredado, luego un medio de transporte y más tarde un símbolo de resistencia. De niña, pedaleaba entre calles de tierra soñando con estudiar, con alcanzar un futuro diferente, al que muchos de sus vecinos resignados aceptaban. De joven, la bicicleta la llevó hasta sus primeros empleos, cuando no podía pagar pasajes de autobús. Y ahora, de adulta, se había convertido en su marca personal. No porque no pudiera imaginarse conduciendo un coche, sino porque la bicicleta representaba para ella algo más profundo: independencia, disciplina y orgullo por ganarse cada logro con su propio esfuerzo. En la empresa era vista como alguien responsable, puntual, alguien que nunca decía no cuando se le pedía ayuda. Sus compañeros sabían que podían confiar en ella, aunque pocos se atrevían a reconocerlo en voz alta. Se había convertido en esa persona que sostiene con paciencia el peso de un equipo sin reclamar protagonismo. Sin embargo, también era consciente de cómo algunos la miraban de reojo, como si su modestia fuese un defecto y no una virtud. El jefe, en particular, nunca había mostrado respeto por su carácter trabajador. Él la veía con los ojos de alguien acostumbrado a medir el valor humano por el brillo de un reloj de marca o por el modelo del auto estacionado en la entrada. Aquel hombre no entendía de sacrificios silenciosos, de madrugadas en las que ella salía de casa con lluvia o con frío para cumplir con su deber. Para él, alguien que llegaba en bicicleta
Era una mancha en la imagen que intentaba proyectar de su empresa. Pero lo que nadie sabía era la fuerza interior que la sostenía día tras día. La mujer que él llamó impresentable había superado mucho más que burlas y desprecio. Llevaba años enfrentando obstáculos que habrían derrumbado a cualquiera. La pérdida de un familiar cercano, la necesidad de trabajar desde muy joven para ayudar a su hogar, los prejuicios de una sociedad que castiga al que tiene menos. Y aún así, jamás había dejado que esas pruebas la quebraran. Al contrario, cada herida se había convertido en cicatriz y cada cicatriz en un recordatorio de que aún estaba de pie. En su vida personal, la bicicleta también era símbolo de su compromiso con la libertad. Era el medio con el que visitaba a su madre enferma, con el que hacía las compras en el mercado local, con el que lograba ahorrar lo suficiente para pagar sus cuentas a fin de mes. No era un capricho ni una muestra de pobreza. Era una elección cargada de significado. Sin embargo, en un mundo que idolatraba lo superficial, esa elección se convertía en motivo de burla. Aún así, ella nunca se sintió menos por pedalear. Cada mañana, al montar en su bicicleta, sentía que estaba conquistando un pedazo de su independencia. La cadena oxidada que rechinaba en las subidas era, para ella, música de resistencia. El sudor en su frente no era señal de debilidad, sino de entrega. Su llegada al trabajo en bicicleta era la prueba viviente de que, con voluntad, se puede avanzar incluso cuando la vida te niega los privilegios de otros. Lo irónico era que muchos de los que se reían de ella por llegar en bicicleta estaban atrapados en deudas interminables para pagar un auto que apenas podían mantener. La diferencia era que, mientras ellos se preocupaban por aparentar, ella vivía con la tranquilidad de ser coherente con sus principios. Esa coherencia era invisible para quienes medían todo en cifras y apariencias, pero era la razón por la que jamás había dejado de caminar con la cabeza erguida. Y ahí estaba el verdadero contraste. Lo que el jefe veía como un motivo de vergüenza era, en realidad, el reflejo de una vida construida con sacrificio y orgullo silencioso, porque ella no necesitaba de lujos para sentirse completa. Su mayor riqueza era la fortaleza que había acumulado en años de lucha, la misma fortaleza que ahora sería puesta a prueba frente a todos. El día de la humillación, cuando la señalaron por llegar en bicicleta, no estaban ridiculizando solo un medio de transporte. Estaban cuestionando toda su historia, todo lo que había logrado resistiendo contra la corriente. Pero lo que aquel jefe arrogante no entendía era que una mujer que había soportado tanto dolor y había seguido adelante no iba a quebrarse por un insulto lanzado frente a un grupo de testigos. Al contrario, ese insulto sería la chispa que encendería una transformación inesperada. Y esa es la clave que conecta al espectador con ella. Porque en el fondo, todos hemos sido juzgados alguna vez por lo que tenemos, por cómo vestimos, por lo que conducimos. Todos hemos sentido el peso de miradas que nos hacen sentir menos, pero al igual que ella, también podemos descubrir que la verdadera fuerza no se mide en apariencia, sino en la dignidad con la que enfrentamos esas pruebas. Y en ese momento, el público empieza a preguntarse: ¿cómo reaccionará esta mujer después de ser expuesta de esa manera? ¿Se rendirá ante la humillación o transformará la ofensa en la semilla de su reivindicación? No fue una ocurrencia repentina ni un capricho pasajero. Cada vez que ella montaba en su bicicleta, estaba tomando una decisión consciente, cargada de significado. No era solo un medio de transporte, era el símbolo de su manera de vivir y de enfrentar la realidad. Para muchos, subirse a una bicicleta era una elección recreativa, un pasatiempo de fin de semana, algo que se hacía para despejar la mente o hacer ejercicio. Para ella, en cambio, era parte de su identidad, una extensión de su voluntad y de su lucha diaria por sostenerse en un mundo que no le regalaba nada. Desde muy joven, había aprendido que las comodidades no siempre estaban al alcance de todos. El lujo de tener un coche propio no era una opción posible en su hogar, donde cada moneda contaba y donde las prioridades eran la comida, la ropa y la salud de los que amaba. Pero lejos de resignarse, convirtió esa carencia en un motor. Descubrió que la bicicleta podía darle algo que ni siquiera el coche más caro garantizaba: libertad. Libertad de moverse sin depender de horarios,
libertad de llegar puntual aunque el tráfico estuviera colapsado, libertad de elegir su propio ritmo en un mundo que siempre parecía exigirle correr. Había en su relación con la bicicleta un trasfondo emocional que nadie veía. Cada pedalazo era un recordatorio de la niña que fue, cruzando calles polvorientas para ir a la escuela con los libros apretados contra el pecho. Cada trayecto era también la memoria de su juventud, cuando trabajaba en empleos mal pagados y no podía costear el transporte público todos los días. Aprendió a valorar ese esfuerzo físico como parte de su crecimiento, como la prueba de que podía llegar lejos, incluso con lo mínimo. Con el paso de los años, aun cuando podría haber optado por otras alternativas, eligió seguir llegando en bicicleta a su trabajo. Algunos pensaban que lo hacía porque no tenía dinero, pero la verdad era más profunda. Había comprendido que la bicicleta no solo la conectaba con sus raíces de lucha, también le daba un control absoluto sobre su tiempo. Mientras otros quedaban atrapados en embotellamientos interminables, ella deslizaba entre calles secundarias, esquivando autos y avanzando con la determinación de quien no está dispuesto a perder su día esperando. La bicicleta también era para ella una declaración silenciosa, una forma de gritarle al mundo que no necesitaba seguir las normas impuestas por una sociedad obsesionada con la ostentación. Mientras algunos compraban autos a crédito para aparentar éxito, ella optaba por pedalear con orgullo, mostrando que la dignidad no se mide en caballos de fuerza, sino en la constancia con la que uno persigue sus objetivos. Esa convicción la hacía fuerte, pero también la convertía en blanco de burlas y prejuicios de quienes no entendían su manera de pensar. Lo que muchos ignoraban era que la bicicleta era también su espacio de reflexión. Esos minutos de trayecto eran el único momento del día en que podía pensar en sí misma, en sus sueños y en las batallas que aún tenía por pelear. El ritmo constante de los pedales marcaba el compás de sus pensamientos y en cada giro encontraba claridad. Había llorado pedaleando, había reído pedaleando, había tomado decisiones importantes con el viento en la cara y el latido acelerado en el pecho. La bicicleta era su confesionario, su refugio y su trinchera. Claro que no todos lo entendían. Sus compañeros de trabajo a menudo la miraban con condescendencia. Algunos le lanzaban comentarios disfrazados de bromas, preguntando cuándo iba a ascender a un auto, como si el valor de una persona estuviera atado a lo que conduce. Otros se mostraban sorprendidos de que alguien pudiera elegir la bicicleta por convicción y no por obligación. Pero ella no se dejaba arrastrar por esas opiniones, porque sabía que cada kilómetro recorrido en bicicleta era también un kilómetro ganado a las dificultades que la vida le había impuesto. El problema estaba en que, en su entorno laboral, esa elección chocaba de frente con una cultura basada en la apariencia. El jefe, obsesionado con proyectar una imagen de éxito, veía en la bicicleta una afrenta personal, como si la humildad de su empleada desentonara con los autos de lujo que decoraban el estacionamiento de la empresa. Para él, la bicicleta no era un símbolo de disciplina ni de independencia. Era un recordatorio incómodo de que no todos podían ni querían jugar a la misma fachada. Esa diferencia de visión fue acumulando tensión silenciosa. Ella llegaba cada mañana con la frente en alto, estacionaba su bicicleta en un rincón apartado y entraba lista para trabajar, sin imaginar que algún día esa simple acción se convertiría en el motivo de una humillación pública. Lo que para ella era normal, para él era motivo de vergüenza, y ese choque de percepciones estaba a punto de explotar frente a todos. La elección de la bicicleta, entonces, no era un detalle sin importancia. Era la raíz de la confrontación entre dos mundos, el de la humildad y el sacrificio, contra el de la soberbia y las apariencias. Y ese contraste, inevitablemente, iba a desencadenar un choque que dejaría al descubierto no solo la crueldad de un jefe, sino también la fortaleza de una mujer que jamás pidió permiso para ser fiel a sí misma, porque al final, cada pedalazo que ella dio hasta llegar al trabajo aquel día fue también un acto de resistencia. Sin saberlo, estaba escribiendo el inicio de una historia que demostraría que la dignidad puede ser más poderosa que cualquier lujo exhibido en un estacionamiento. Y esa verdad, que él intentó aplastar con una sola palabra,
sería la semilla de algo que ni siquiera su arrogancia podría detener. Había algo asfixiante en aquel lugar, que iba más allá de las paredes grises y las luces frías que iluminaban los pasillos. La empresa era un ecosistema donde la competencia no se limitaba a cumplir con las metas, sino a proyectar constantemente una imagen de éxito superficial. Los pasillos estaban llenos de trajes caros, perfumes intensos y sonrisas forzadas que escondían la inseguridad de quienes sabían que, en cualquier momento, podían ser reemplazados. No importaba tanto la calidad del trabajo como la capacidad de aparentar. Allí, cada detalle era evaluado, cada gesto era observado, y la bicicleta con la que ella llegaba cada mañana se convertía, sin quererlo, en un contraste demasiado evidente para encajar en ese ambiente. Desde el primer día que pisó la empresa, notó la diferencia. Mientras ella guardaba su almuerzo en una simple bolsa de tela, los demás exhibían recipientes de marca. Mientras su ropa era práctica y limpia, los demás competían por quién lucía el reloj más brillante o los zapatos más costosos. La cultura de aquel lugar no promovía el compañerismo, sino la comparación constante, un juego cruel en el que se medía el valor de las personas por lo que mostraban, no por lo que eran. El jefe era el reflejo perfecto de esa mentalidad. Era un hombre que vivía obsesionado con las apariencias. Su oficina estaba adornada con diplomas enmarcados, fotos con personajes influyentes y objetos de lujo que parecían estar cuidadosamente colocados para impresionar a cualquiera que entrara. Siempre hablaba más alto de lo necesario, como si necesitara que todos reconocieran su autoridad sin cuestionamientos, y cuando se dirigía a sus empleados, lo hacía con un tono de superioridad que dejaba claro quién estaba arriba y quién debía permanecer abajo. En ese entorno, ella era como una mancha incómoda en un cuadro cuidadosamente diseñado. No porque su trabajo fuera deficiente, al contrario, cumplía con todo lo que se le pedía, y más, pero su forma de ser, su humildad, su rechazo a participar en ese juego de apariencias, la convertían en un recordatorio silencioso de que no todos estaban dispuestos a someterse a esas reglas. Para algunos compañeros, su sencillez era inspiradora, aunque lo callaban por miedo. Para otros, en cambio, era motivo de burla, porque en un ambiente donde reinaba la superficialidad, ser auténtico era visto casi como un desafío. El estacionamiento de la empresa era, quizá, el mejor símbolo de esa cultura. Allí no se trataba solo de un espacio para dejar el auto. Era una pasarela donde cada mañana se exhibían los modelos más recientes, los colores más llamativos, los vehículos que no solo transportaban, sino que también hablaban por sus dueños. Cada automóvil estacionado era un estatus proclamado en silencio, un recordatorio de que en ese lugar las ruedas que te llevaban importaban más que las manos que trabajaban. Y en medio de todo ese desfile de lujo, la bicicleta de ella se veía como un intruso. Los rumores circulaban rápido en aquel ambiente. No faltaban los comentarios sarcásticos, lanzados como cuchillos disfrazados de bromas. Un día de estos va a llegar en triciclo, murmuraban algunos. Otros se preguntaban abiertamente si no le daba vergüenza entrar al edificio con el cabello despeinado por el viento o con la ropa marcada por el sudor del pedaleo. Nadie se detenía a pensar en la disciplina y la fortaleza que se escondían detrás de esa elección. Era más fácil juzgar, más cómodo reírse, que reconocer que, en realidad, ella tenía más carácter que muchos de ellos juntos. Lo más irónico era que el trabajo que ella realizaba sostenía silenciosamente a varios de esos que la criticaban. Su dedicación permitía que los proyectos avanzaran, que las entregas se cumplieran, que el equipo no se derrumbara bajo la presión de los plazos. Pero en un entorno así, los méritos no siempre se reconocían. Lo que brillaba eran los adornos, no el esfuerzo. El jefe, por supuesto, alimentaba esa dinámica, premiando a quienes mejor encajaban en su teatro de apariencias y despreciando, sin siquiera disimularlo, a quienes no se ajustaban a su estándar superficial. Ella, consciente de esa realidad, había aprendido a moverse con cautela. No buscaba agradar, no buscaba encajar, simplemente hacía su trabajo con excelencia y se marchaba a casa con la conciencia tranquila. Pero esa actitud de indiferencia hacia el juego social también despertaba incomodidad. Su sola presencia cuestionaba
sin decir una palabra, el sistema de valores que dominaba aquel lugar. Era como un espejo que recordaba a los demás que no todos estaban dispuestos a vender su autenticidad a cambio de aceptación. Ese ambiente laboral tóxico no solo drenaba energía, también sembraba semillas de crueldad que tarde o temprano brotarían. Y fue precisamente esa mezcla de superficialidad, arrogancia y silencio cómplice lo que permitió que llegara el día de la humillación. Porque en un lugar donde las apariencias valen más que la dignidad, un jefe como aquel se siente autorizado a señalar con el dedo, a ridiculizar, a reducir a una persona a un adjetivo hiriente frente a todos. El terreno ya estaba preparado. El clima laboral era el caldo de cultivo perfecto para que la ofensa ocurriera. La empresa no era solo un trabajo para ella, era un campo de batalla, donde cada día debía demostrar que su valor no dependía de marcas ni de lujos. Y aunque lo hacía en silencio, resistiendo, la tensión acumulada no podía durar para siempre, porque en un entorno donde la crueldad se normaliza, tarde o temprano estalla en una escena pública. Esa fue la atmósfera que envolvía a todos antes de aquel día fatídico. Lo que ocurrió frente al estacionamiento no fue un accidente aislado, fue el resultado inevitable de un sistema podrido que premiaba la soberbia y castigaba la humildad. Y el espectador empieza a entender que la humillación que está por presenciar no fue producto de un arrebato, sino la consecuencia de un ambiente diseñado para quebrar al más humilde. El escenario estaba listo, los actores ya estaban en su lugar, y la bicicleta que ella usaba cada mañana sería el detonante de un conflicto que expondría lo peor y lo mejor de cada persona en esa empresa. Aquella mañana parecía idéntica a tantas otras. El sol se filtraba entre las rendijas de los edificios, el aire cargado de la ciudad acompañaba su pedaleo constante, y el sonido metálico de la cadena era como una melodía que la mantenía en ritmo. Entró por la puerta principal del estacionamiento, bajó de la bicicleta con el corazón latiendo aún acelerado y el cabello levemente desordenado por el viento. Llevaba su bolso cruzado y una expresión de serenidad que contrastaba con la prisa de muchos compañeros que llegaban a bordo de automóviles costosos. Para ella no había motivo de vergüenza, solo orgullo silencioso. Pero esa mañana se transformaría en un escenario brutal. El jefe estaba allí, en la entrada, conversando con algunos directivos. Vestía un traje impecable, los zapatos brillaban con un lustre exagerado y su voz, como siempre, resonaba con la intención de imponerse por encima de los demás. La vio llegar y en lugar de continuar con su conversación, decidió detenerse, cruzar los brazos y mirarla fijamente. Fue un silencio incómodo, pesado, como si de repente todos los presentes hubieran encontrado un espectáculo más interesante que cualquier reunión de trabajo. Ella intentó estacionar la bicicleta en el mismo rincón discreto de siempre, pero antes de lograrlo, la voz del jefe cortó el aire como una cuchilla. La señaló con el dedo extendido, con un gesto de desprecio calculado, y pronunció una sola palabra que quedó suspendida en el aire. Impresentable. No lo dijo en voz baja. No lo susurró entre dientes, lo gritó con fuerza, asegurándose de que cada empleado, cada persona en ese estacionamiento, escuchara y entendiera la sentencia. La palabra se sintió como un golpe seco en el pecho. Sus mejillas ardieron de inmediato, no solo por la vergüenza, sino por la impotencia de no tener cómo responder. Miró a su alrededor buscando algún gesto de apoyo, alguna mirada de solidaridad, pero lo que encontró fueron rostros confusos, algunos con sonrisas nerviosas, otros con miradas bajas que evitaban involucrarse. El eco de aquella palabra se repetía en su mente, repicando con fuerza. Impresentable, impresentable, impresentable. El jefe no se detuvo ahí. Con un tono sarcástico continuó. ¿Así pretende venir a trabajar? En bicicleta como si estuviéramos en un circo. Esto no es un lugar para exhibiciones ridículas. Es una empresa seria. Cada frase era una flecha envenenada que atravesaba no solo a la mujer señalada, sino también a todos los que escuchaban y comprendían la injusticia. Pero nadie se atrevía a decir nada. Ella sintió cómo las manos le temblaban sobre el manubrio. La vergüenza se mezclaba con un nudo de rabia que crecía en su garganta. Quiso defenderse, explicar que llegaba en bicicleta porque era práctica, porque era su elección,
porque no necesitaba un auto para demostrar su valía. Pero las palabras no salieron. Era como si la fuerza del jefe, sostenida por el silencio cómplice de los demás, le hubiese arrebatado la voz. El estacionamiento, lleno de autos brillantes y espacios ocupados, se convirtió en una especie de tribunal improvisado. Ella estaba sola en el centro, y él, como un juez cruel, la condenaba sin derecho a réplica. Había algo perverso en la escena. No se trataba de corregir una conducta, ni de señalar un error. Era un acto de humillación pura, diseñado para exhibir poder y reforzar la jerarquía. El murmullo empezó a crecer entre los compañeros. Algunos fingieron revisar sus teléfonos para evitar cruzar miradas. Otros apenas levantaron las cejas, incómodos, pero nadie dio un paso al frente. El jefe disfrutaba de ese silencio. Lo interpretaba como una aprobación tácita de su autoridad. Cuanto más callaban, más se envalentonaba. En la mente de ella, sin embargo, algo se movía. Entre la vergüenza y la rabia, una chispa comenzó a encenderse, porque entendía, en lo profundo de su ser, que esa humillación no era realmente sobre ella, sino sobre lo que él representaba. El jefe necesitaba aplastar a los demás para sentirse poderoso. Ella, con su bicicleta y su sencillez, era una amenaza silenciosa a ese mundo superficial que él había construido. Aún así, la herida estaba hecha. Ese instante quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Ella bajó la cabeza, estacionó la bicicleta con manos temblorosas y caminó hacia la entrada del edificio, intentando no derrumbarse. Pero cada paso resonaba con el peso de la ofensa. Sabía que ese momento no se borraría fácilmente, que a partir de ahí muchos la verían con la etiqueta que él había querido colgarle. Impresentable. Lo que el jefe no sospechaba era que ese mismo acto de crueldad plantaba una semilla imposible de detener, porque una persona puede soportar muchas cosas en silencio, pero cuando la humillación es pública, cuando se convierte en espectáculo, también despierta una fuerza que ni el más arrogante puede controlar. Y esa fuerza estaba empezando a nacer en ella, silenciosa, contenida, esperando el momento de salir a la luz. Cuando las palabras hirientes del jefe quedaron flotando en el aire, cualquiera habría pensado que la causa de su enojo era evidente. La supuesta falta de espacio, la bicicleta mal ubicada, un desorden visual en un entorno que él pretendía mantener impecable. Pero bastaba abrir los ojos para comprender la ironía cruel de la escena. El estacionamiento no estaba vacío. Al contrario, rebosaba de autos de lujo, de espacios ocupados, de vehículos que brillaban como trofeos bajo la luz del sol. Y aún así, en medio de esa abundancia, el jefe había decidido señalar a la única persona que llegaba sobre dos ruedas, como si su sola presencia desentonara con la imagen de poder que quería proyectar. Había camionetas enormes con vidrios polarizados, autos deportivos que rugían al encenderse y sedanes elegantes que hablaban por sí solos del estatus de sus dueños. Cada espacio parecía una vitrina de vanidad, un lugar donde los empleados competían silenciosamente por demostrar quién poseía el coche más llamativo. Y ella, con su bicicleta sencilla, rompía ese espectáculo. Era como un recordatorio incómodo de que el éxito verdadero no siempre se estaciona en 4 ruedas. El jefe lo sabía. En el fondo, su reacción no tenía nada que ver con logística ni con normas. No era un problema de espacio, era un problema de orgullo, porque para él, cada vehículo allí representaba un reflejo de la empresa, un espejo donde buscaba ver poder, riqueza y prestigio. Y de pronto, aquella bicicleta se interponía como una mancha en el cristal, desnudando la farsa. Lo que realmente le molestaba era que alguien tuviera el valor de ser diferente, de no encajar en el molde superficial que tanto le costaba sostener. La paradoja era dolorosa. Mientras él la ridiculizaba, los demás no podían ignorar que había lugares libres en la parte trasera, que no existía ninguna razón práctica para atacarla. El ataque no era por el estacionamiento, era por lo que la bicicleta representaba. Era una afrenta silenciosa a su autoridad, un desafío sin palabras al sistema que él imponía. Y en un mundo regido por apariencias, no podía permitirlo. Ella lo comprendió en ese instante, cuando alzó la vista y vio los autos alineados como soldados,
No se trataba de un comentario aislado, era un mensaje calculado. La bicicleta no era bienvenida porque simbolizaba humildad, en un lugar donde la humildad era vista como debilidad. Sintió que todos los ojos la juzgaban, como si lo que conducía hablara más fuerte que lo que había hecho por años con esfuerzo y dedicación. Y esa sensación de injusticia creció en su pecho hasta transformarse en una rabia silenciosa. Los compañeros observaban con incomodidad. Algunos sabían perfectamente que había espacio de sobra. Lo habían visto cada mañana. Huecos vacíos en los extremos, rincones libres que nadie ocupaba. Pero nadie se atrevía a contradecir al jefe. El silencio se convirtió en un cómplice más de la humillación, porque aceptar que el estacionamiento estaba lleno de autos, pero no de dignidad, era una verdad demasiado incómoda para pronunciar en voz alta. El contraste era tan evidente que parecía un guión escrito para exponer la crueldad del poder. Mientras los motores de lujo reposaban en calma, un jefe señalaba a la única bicicleta como si fuera un insulto a su autoridad. La escena mostraba, con brutal claridad, la fragilidad de una cultura donde lo material pesa más que lo humano. Y lo más desgarrador era que todos lo veían. Todos sabían que el estacionamiento no estaba vacío, pero nadie abría la boca. Ella apretó los labios, tragando la humillación, mientras en su interior empezaba a gestarse una certeza. No había hecho nada malo, no había roto ninguna regla. Su única falta había sido ser auténtica en un entorno donde la autenticidad era vista como amenaza. Ese día entendió que la bicicleta no era solo un medio de transporte, era un símbolo que revelaba la verdad detrás de cada fachada. Un símbolo que incomodaba porque mostraba que no todos necesitaban aparentar para tener valor. Y esa certeza la fortaleció en silencio, porque mientras el jefe pensaba que la había reducido con su dedo acusador, en realidad había puesto en evidencia su propia debilidad. Había demostrado que la arrogancia no sabe tolerar la sencillez, que el poder vacío necesita aplastar lo diferente para sentirse completo. Lo que él no sabía es que esa bicicleta, en lugar de ser un motivo de vergüenza, estaba a punto de convertirse en el estandarte de una historia de superación que nadie podría ignorar. En ese instante, con el estacionamiento lleno de autos resplandecientes y un jefe que se creía dueño de la dignidad ajena, se sembró la semilla de algo mayor, porque el verdadero vacío no estaba en los espacios del estacionamiento, sino en el corazón de quienes preferían callar frente a la injusticia. Y tarde o temprano, ese vacío tendría consecuencias. El eco de la palabra impresentable quedó vibrando en el aire como una sentencia imposible de ignorar. El jefe se cruzó de brazos, satisfecho con su demostración pública de poder. Y entonces, los ojos de todos giraron hacia ella. Fue un momento que pareció eterno, donde cada compañero tuvo la oportunidad de elegir de qué lado ponerse, aunque la mayoría prefirió el silencio. Y en ese silencio se dibujaron las verdaderas posturas de todos los que compartían aquel entorno laboral. Algunos reaccionaron con nerviosa incomodidad, bajaron la mirada, fingieron revisar el celular, simularon estar demasiado ocupados para haber escuchado. Era un mecanismo de defensa. Sabían que enfrentar al jefe podía traer consecuencias, y nadie quería convertirse en la próxima víctima de su desprecio. Ese silencio, sin embargo, pesaba como una traición, porque, aunque no pronunciaron palabra, con su inacción permitieron que la humillación cobrara fuerza. Otros, en cambio, no ocultaron sus sonrisas. Las carcajadas contenidas escapaban en forma de muecas, de miradas cómplices, de comentarios murmurados entre dientes. Para ellos, aquella bicicleta era motivo de burla desde hacía tiempo, y ver al jefe convertirla en blanco público era casi un espectáculo. En su mediocridad, se aferraban a la idea de que reírse de alguien más los protegía de ser señalados. Lo que no sabían era que esa risa los convertía en cómplices de una crueldad que tarde o temprano los alcanzaría también. Hubo, sin embargo, un grupo distinto. Aquellos que sintieron indignación, que miraron la escena con los labios apretados y el corazón en un puño. Sabían que lo que ocurría era injusto, que el jefe estaba usando su autoridad para humillar sin razón. Vieron claramente que el estacionamiento estaba lleno de autos, que no había justificación para aquella agresión.
pero aún con la rabia hirviendo en su interior, permanecieron inmóviles. El miedo a perder el empleo, a ser etiquetados como rebeldes, los ató al suelo. Y esa impotencia, ese deseo de defenderla sofocado por la autocensura, los convirtió en testigos silenciosos de una herida colectiva. Ella lo notó todo. Sintió las risas, el desdén, la indiferencia, y también percibió las miradas que querían apoyarla, pero no se atrevían. Fue como si la sala entera se dividiera en 3 grupos: los que se escondían, los que se burlaban y los que callaban por temor. En ninguno encontró refugio. La soledad se volvió más dura que la humillación misma, porque en ese instante comprendió que la injusticia no solo nace del agresor, también de los que eligen no hacer nada para detenerla. El jefe, disfrutando de la atención, siguió hablando un par de frases más, reforzando su discurso como si se tratara de una lección de disciplina. Esto no es aceptable en una empresa que busca dar ejemplo de seriedad, insistió, con la arrogancia de quien se sabe respaldado por la cobardía colectiva. Cada palabra era un recordatorio de que el poder, mal utilizado, puede transformar un simple estacionamiento en un escenario de humillación pública. Mientras tanto, las reacciones seguían dividiéndose. Una compañera que siempre había mostrado empatía le lanzó una mirada rápida, cargada de tristeza, pero luego apartó la vista con miedo. Otro, que más de una vez había pedido ayuda a la mujer en proyectos, giró el rostro como si no la conociera. Y en un rincón, 2 jóvenes empleados, deseosos de ascender, rieron con descaro para asegurarse de que el jefe los viera alineados con él. Cada gesto, cada mirada, construía una fotografía cruel del ambiente laboral. Un lugar donde la dignidad podía ser aplastada sin que nadie alzara la voz. Ese instante dejó una huella profunda en ella, porque si bien la humillación del jefe fue el golpe inicial, lo que más le dolió fue comprobar la fragilidad de las relaciones humanas en aquel entorno. Descubrir que quienes compartían con ella horas de esfuerzo, de cansancio y de metas, no eran capaces de tenderle la mano en el momento más difícil. Esa decepción caló hondo y con el tiempo se transformaría en una fuerza silenciosa, una determinación de no volver a depender del apoyo de quienes solo saben callar. Sin embargo, lo que ninguno de ellos entendía en ese momento era que el silencio también tiene un precio, porque cada burla, cada mirada desviada, cada risa contenida quedó grabada en la memoria de la mujer. Y esas memorias no solo serían heridas, también se convertirían en combustible. El mismo combustible que un día, más pronto de lo que imaginaban, daría forma a su revancha emocional. Así, la escena del estacionamiento no solo expuso la crueldad del jefe, sino también el verdadero rostro de cada compañero. Fue un espejo donde se reflejó el miedo, la mediocridad y la cobardía. Y mientras todos intentaban volver a su rutina como si nada hubiera pasado, ella ya había entendido la lección más importante. En un mundo donde muchos prefieren callar para no ser señalados, la verdadera fuerza nace de quienes se atreven a resistir, incluso en soledad. Cuando la palabra impresentable se clavó en su piel como un hierro candente, el tiempo pareció detenerse. Lo que para algunos fue apenas una escena más en la rutina laboral, para ella fue un terremoto que sacudió cada fibra de su ser. El silencio posterior a la humillación fue aún más cruel que la palabra misma. Caminó hacia la entrada del edificio con pasos vacilantes, y aunque intentaba mantener la frente en alto, sentía como si cada mirada fuese un cuchillo que la seguía hasta desaparecer de la vista. Dentro de ella, un torbellino de emociones se desataba con furia. Primero llegó la vergüenza, esa sensación ardiente que subía desde el estómago hasta enrojecerle las mejillas. La vergüenza de ser expuesta como si hubiera cometido una falta imperdonable, cuando en realidad lo único que había hecho era llegar en bicicleta, como siempre. Pero esa vergüenza no era suya, no le pertenecía, había sido arrojada sobre ella como una carga injusta, y sin embargo la llevaba encima como si fuera real. Luego vino la rabia, una rabia contenida, muda, que no encontraba salida en palabras ni en gestos. El nudo en la garganta le impedía gritar lo obvio, que el estacionamiento estaba lleno de autos, que no había ningún motivo para señalarla,
que aquel insulto no era más que un acto de crueldad gratuita, la rabia se acumuló como fuego lento, alimentada por el recuerdo de las risas contenidas, por el silencio de los que sabían la verdad y no hicieron nada. Esa rabia se transformaba en preguntas punzantes. ¿Por qué nadie me defendió? ¿Por qué el valor de mi trabajo se reduce a cómo llego a la oficina? ¿Por qué la dignidad puede ser aplastada con tanta facilidad? La tristeza también se hizo presente. Una tristeza profunda, agotadora, que le recordaba cada momento de su vida en que había sido juzgada por no tener lo que otros exhibían. Esa bicicleta, que para ella era símbolo de libertad y esfuerzo, de repente se convirtió en el centro de una humillación pública, y en ese instante sintió que todo su sacrificio era invisible, que sus años de responsabilidad y puntualidad no valían nada frente a un jefe que solo veía apariencias. La tristeza era un recordatorio cruel de lo solos que estamos cuando más necesitamos apoyo. El impacto no terminó en el estacionamiento. Durante todo el día, la herida permaneció abierta. Sentada frente a su escritorio, apenas podía concentrarse en las tareas. Cada palabra del jefe, cada risa que resonó en el fondo, volvía a su mente una y otra vez, como un eco imposible de acallar. Sentía que todos la miraban distinto, que algunos comentaban a sus espaldas, que otros la evitaban para no verse involucrados. Su espacio de trabajo, que antes era refugio de rutina, se transformó en un campo minado, donde cada gesto parecía confirmar la etiqueta que le habían impuesto. El dolor psicológico se intensificó en la soledad del almuerzo. Se sentó en una esquina, con su comida sencilla, y no pudo evitar comparar la frivolidad de sus compañeros con la simplicidad de su vida. ¿Acaso ser humilde era motivo suficiente para ser señalada? ¿Acaso la dignidad solo se reconocía en trajes y autos? Entre bocados sin sabor, una lágrima rebelde se escapó y rodó por su mejilla. La limpió con rapidez, avergonzada de mostrar debilidad, pero por dentro sentía que se estaba rompiendo. En los días siguientes, la herida no cicatrizó. Cada vez que llegaba en bicicleta, revivía la escena. El eco de la palabra impresentable se adhería a sus pedales, a sus manos en el manubrio, al sonido de la cadena. La humillación no había sido un evento aislado. Se había convertido en una sombra que la acompañaba. Y lo peor era la anticipación, el miedo a que volviera a repetirse, a que cualquier día, frente a cualquiera, el jefe decidiera recordarle que, a sus ojos, no pertenecía allí. El impacto también alcanzó su vida personal. Llegaba a casa agotada, sin la energía que antes tenía para conversar, para sonreír con su familia. Prefería encerrarse en silencio, procesando una y otra vez la injusticia que había vivido. Su madre, que notaba el cambio en sus ojos, le preguntaba qué le ocurría, pero ella evitaba la verdad para no preocuparla. Guardaba todo dentro de sí, como si fuera un secreto vergonzoso. La bicicleta, que antes era su símbolo de libertad, empezó a parecerle una carga. Llegó a preguntarse si valía la pena seguir pedaleando cada mañana o si debía rendirse al juego de apariencias y buscar otra forma de llegar. Y sin embargo, entre la tristeza y la rabia, algo comenzó a crecer en lo profundo de su ser. Un murmullo de resistencia, una voz interior que le recordaba quién era realmente, porque sabía que su valor no se reducía a un comentario cruel, ni a la cobardía de quienes rieron o callaron. Recordaba cada sacrificio que la había traído hasta allí, cada noche en que había trabajado horas extras, cada vez que había sostenido al equipo con su esfuerzo silencioso. Esa memoria de lucha se convirtió en una chispa, una luz pequeña pero constante, que la sostenía en medio de la oscuridad. El impacto de la humillación no fue solo dolor, fue también el inicio de un despertar. Porque cuando alguien es empujado contra el suelo con tanta fuerza, solo tiene dos opciones: quedarse allí derrotado o levantarse con más ímpetu. Ella aún no sabía cómo, ni cuándo, pero dentro de sí empezaba a nacer una convicción. Esa humillación no la definiría. Esa palabra no sería su condena. Tarde o temprano, demostraría que la bicicleta que tanto despreciaban era, en realidad, el estandarte de su dignidad. Cuando los días avanzaron después de la humillación, ella comenzó a vivir en un estado de tensión constante. Por fuera mantenía el rostro sereno,
Cumplía con sus tareas como siempre y se mostraba puntual, pero por dentro libraba una batalla feroz. La voz del jefe llamándola impresentable no era fácil de silenciar. Se repetía una y otra vez en su mente como un eco cruel, y esa palabra empezó a colarse en sus pensamientos más íntimos, alimentando dudas, sembrando inseguridades. ¿De verdad era ridículo llegar en bicicleta? ¿Realmente los demás la veían como alguien que no pertenecía a ese lugar? ¿Todo su esfuerzo había quedado reducido a la manera en que entraba cada mañana? La primera etapa de su lucha interna fue la culpa. Empezó a preguntarse si había cometido un error al no defenderse en el momento, si su silencio había dado a entender que aceptaba la humillación. Se reprochaba no haber alzado la voz, no haber respondido con firmeza, no haber dicho en voz alta lo que era obvio, que el estacionamiento estaba lleno, que la bicicleta no era un problema, que lo único vergonzoso era el acto de ridiculizar a un trabajador delante de todos. Esa culpa pesaba como una piedra, recordándole que había permitido que la hirieran sin oponer resistencia. Pero la culpa pronto dio paso a la rabia, una rabia intensa, corrosiva, que le recorría el cuerpo cada vez que veía al jefe pasar altivo por los pasillos. Cada vez que escuchaba las risas de los compañeros que habían disfrutado de su humillación, la rabia crecía como fuego que no encontraba salida. Esa ira la mantenía despierta en las noches, imaginando respuestas que nunca había pronunciado, escenarios donde se enfrentaba al jefe y lo dejaba sin palabras, momentos en los que ella recuperaba su dignidad frente a todos. Esa rabia era desgastante, pero también empezó a convertirse en energía. La tercera etapa fue la reflexión. Entre la vergüenza y la furia, comenzó a hacerse preguntas más profundas. ¿Por qué una palabra había logrado dañarla tanto? ¿Por qué permitía que alguien con poder definiera su valor? ¿Qué significaba realmente ser presentable? La reflexión la llevó a revisar su propia historia, a recordar cada sacrificio que la había llevado hasta allí. Vio a la niña que había pedaleado kilómetros para estudiar, a la joven que había trabajado sin descanso para ayudar en casa, a la mujer que nunca se rindió aunque la vida le cerrara puertas. ¿Cómo podía una palabra anular todo eso? ¿Cómo podía dejar que la mirada superficial de otros aplastara la esencia de lo que realmente era? Ese ejercicio de memoria la fortaleció. Aunque el dolor seguía, comenzó a reconocer que la humillación no hablaba de ella, hablaba de él. El insulto no era un reflejo de su valor, sino del vacío de quien lo pronunció. Comprendió que su bicicleta no era un símbolo de pobreza, sino de dignidad, de esfuerzo, de independencia. Y lentamente, esa reflexión encendió una chispa de rebeldía. La lucha interna no era solo contra el jefe, era contra sí misma, contra esa voz que repetía el insulto en su cabeza. Cada día debía enfrentarse al espejo y decidir qué voz iba a escuchar, la del desprecio o la de su propia historia. Hubo mañanas en que pensó en rendirse, en dejar la bicicleta y buscar un transporte que la hiciera menos visible. Pero cada vez que consideraba esa idea, algo en su interior se rebelaba, porque sabía que si lo hacía, estaría aceptando la derrota, estaría permitiendo que la humillación definiera quién era, y así su mente se convirtió en un campo de batalla. De un lado, la inseguridad, la vergüenza, el miedo a ser señalada de nuevo. Del otro, la dignidad, la memoria de sus sacrificios, la convicción de que su valor no dependía de un auto, un traje o una mirada arrogante. Cada pedalazo hacia el trabajo era una decisión: continuar luchando en silencio o rendirse ante las apariencias. La rabia se mezcló con una determinación nueva. Ya no quería ser víctima pasiva de la humillación. Sabía que no podía cambiar el carácter del jefe ni obligar a sus compañeros a tener valor, pero podía cambiar algo esencial: la manera en que respondía a todo aquello. Podía transformar la herida en impulso, el dolor en motor. La lucha interna se convirtió en un proceso de transformación, y lo que parecía una derrota total comenzó a forjar dentro de ella una fuerza que nunca antes había reconocido. Al final de cada día, cuando regresaba a casa en su bicicleta, reflexionaba en silencio. Sí, la palabra dolía. Sí, la escena la perseguía. Pero también sabía que estaba aprendiendo una lección invaluable: que la dignidad no se negocia, que la valentía no siempre se grita. A veces se pedalea en silencio contra la corriente. Y esa lucha
que al principio parecía hundirla, en realidad estaba moldeando a una mujer capaz de enfrentar no solo la crueldad de un jefe, sino cualquier obstáculo que la vida pusiera en su camino. Nadie lo vio venir. Después de aquella mañana de humillación, el jefe pensó que había cerrado el tema con su exhibición de autoridad, que la palabra impresentable había quedado grabada como una marca en la memoria de todos y que, con eso, su posición quedaba reforzada. Sin embargo, lo que no imaginó fue que la escena no terminaría en ese estacionamiento. Algo se había encendido, no solo en ella, sino también en el ambiente. El desprecio que quiso imponer se convirtió en una chispa que empezó a propagarse de maneras que no pudo controlar. El primer indicio llegó a través de un detalle aparentemente menor. Uno de los empleados, incómodo por lo ocurrido, había grabado con su teléfono parte del incidente. No lo hizo con la intención de exponerse, sino como un reflejo de indignación, como quien guarda una prueba de algo que no debería haber pasado. Esa grabación, que capturaba la voz del jefe gritando «impresentable», mientras señalaba a la mujer junto a su bicicleta, comenzó a circular en pequeños grupos de mensajería interna. Al principio, eran solo murmullos, pero pronto se volvió imposible de contener. La escena resonaba porque mostraba con brutal claridad la esencia del ambiente laboral. Un lugar donde lo superficial importaba más que lo humano, donde la soberbia tenía más valor que el esfuerzo. Y al ver el video, incluso aquellos que no estuvieron presentes sintieron la misma mezcla de vergüenza e indignación. No tardó mucho en salir del círculo cerrado de la empresa y llegar a manos de conocidos, familiares y, finalmente, a redes sociales. De repente, la bicicleta dejó de ser motivo de burla y se transformó en símbolo. El video generó reacciones inmediatas, comentarios de apoyo, críticas al jefe, mensajes de personas que veían en aquella mujer el reflejo de sus propias experiencias de humillación. Yo también fui ridiculizado por no tener un auto. A mí también me llamaron pobre por elegir la bicicleta. ¡Qué injusticia tratar así a alguien que solo quiere trabajar! Lo que había sido diseñado como una humillación aislada se convirtió en un espejo colectivo de miles de historias silenciadas. Dentro de la empresa, el clima cambió. Algunos compañeros que antes habían callado comenzaron a mirarla de manera diferente. La culpa de no haber hecho nada pesaba sobre ellos, y aunque no todos se atrevieron a hablar, el silencio ya no era tan cómodo. En los pasillos, los murmullos crecían. ¿Viste el video? ¡Qué vergüenza lo que hizo el jefe! Ella no merecía eso. Y esa incomodidad fue debilitando la máscara de autoridad del hombre, que antes parecía intocable. Para ella, el giro fue igualmente inesperado. Al principio temió que el video solo multiplicara la humillación, que ahora no solo sus compañeros, sino desconocidos también la vieran como objeto de burla. Pero pronto se dio cuenta de que no era así. Los mensajes de apoyo la sorprendieron. Personas que jamás había visto la llamaban valiente, digna, fuerte. La bicicleta, esa que había sido usada como símbolo de desprecio, ahora era vista como estandarte de resistencia. Por primera vez desde aquel día sintió que no estaba sola. El jefe, en cambio, comenzó a experimentar lo que nunca había previsto: la pérdida del control. Acostumbrado a que sus palabras quedaran como verdades absolutas dentro de las paredes de la empresa, no sabía cómo manejar la exposición pública. Su soberbia, que siempre había sido su escudo, ahora se convertía en un boomerang que lo golpeaba de vuelta, y cuanto más intentaba minimizar lo ocurrido, más se evidenciaba su crueldad. Lo que nadie esperaba era que incluso fuera de la empresa, la historia cobrara fuerza. Asociaciones ciclistas empezaron a comentar el caso, señalando la discriminación hacia quienes eligen un transporte sustentable. Voces influyentes compartieron la grabación, destacando la dignidad de la mujer frente al abuso de poder. El tema dejó de ser solo una anécdota y se convirtió en un debate más amplio sobre respeto, humildad y los valores que realmente importan en una sociedad. Para ella, el giro fue un despertar. Lo que comenzó como la herida más dolorosa de su vida laboral terminó revelando una verdad poderosa: que la fuerza de una persona no se mide por lo que otros dicen de ella, sino por cómo logra resistir. Y aunque todavía llevaba dentro el dolor de aquella mañana,
también sentía algo nuevo, la certeza de que la humillación que intentó destruirla se había convertido en la semilla de su reivindicación. El jefe nunca lo entendió del todo. Creía que con su dedo acusador podía controlar las narrativas, definir quién era digno y quién no. Pero el mundo exterior, la gente que vio en ella un reflejo de sus propias luchas, volteó la historia. El poder cambió de manos, y lo que parecía un episodio diseñado para aniquilar su autoestima, terminó siendo el detonante de un movimiento inesperado que expondría, ante todos, la fragilidad de la arrogancia. Ese fue el giro que nadie vio venir. La humillación se transformó en fuerza, el desprecio en símbolo, la bicicleta en bandera, y ella, que había caminado cabizbaja aquel día, empezaba a descubrir que tal vez la vida le había puesto en esa situación, no para destruirla, sino para mostrarle cuán fuerte podía ser cuando el mundo decidía señalarla. Durante años, el jefe había construido una imagen de poder incuestionable. Caminaba por los pasillos con el porte de un emperador, convencido de que su voz era ley y de que ningún empleado se atrevería jamás a contradecirlo. La humillación pública contra ella no había sido un accidente, sino una expresión más de su soberbia. Estaba acostumbrado a usar el desprecio como herramienta de control, pero aquel episodio, amplificado por la grabación que se difundió más allá de las paredes de la empresa, se convirtió en la grieta que rompió el muro de autoridad que había levantado a su alrededor. Al principio intentó minimizar el impacto. Fingió que nada había pasado, caminando como siempre con su sonrisa altiva. Incluso llegó a bromear con algunos empleados, convencido de que el silencio significaba sumisión. Pero la realidad era distinta. Cada mirada esquiva, cada murmullo en los pasillos, cada conversación abruptamente interrumpida cuando entraba a una sala, eran pruebas de que algo había cambiado. El respeto que había exigido a la fuerza empezaba a resquebrajarse. Cuando el video llegó a manos de clientes importantes, el golpe fue aún más duro. La empresa, que siempre había presumido de profesionalismo y seriedad, de repente se veía asociada a una escena de humillación pública y abuso de poder. Los comentarios negativos comenzaron a inundar las redes sociales. Las llamadas de reclamo se multiplicaron y la junta directiva empezó a sentir la presión. Lo que había sido visto como un incidente interno se transformó en un problema de imagen que amenazaba la reputación de la compañía. El arrogante, acostumbrado a sentirse intocable, tuvo que enfrentarse a la realidad de un mundo que ya no toleraba el abuso tan fácilmente. Su figura comenzó a ser cuestionada, primero en susurros, luego en voz alta. Los mismos compañeros que alguna vez reían sus chistes crueles empezaron a distanciarse de él, temerosos de ser asociados a su desprestigio. Y lo más doloroso para su ego fue que la mujer a la que había llamado impresentable se convertía poco a poco en símbolo de dignidad y resistencia. Las reuniones directivas se volvieron tensas. Se hablaba de posibles sanciones, de la necesidad de una disculpa pública, incluso de su salida. Y él, que siempre había usado el miedo como arma, ahora era el que empezaba a sentir miedo. No lo admitía, pero en sus ojos se reflejaba la ansiedad de quien ve cómo la torre que construyó con arrogancia empieza a derrumbarse. Cada crítica, cada publicación viral, cada comentario en defensa de ella era un ladrillo que caía de esa estructura falsa de poder. En la empresa la caída se percibía en pequeños gestos. Antes, cuando entraba en una sala, todos se callaban para escucharlo. Ahora, el silencio era distinto. No era respeto, era desaprobación contenida. Antes, su palabra era incuestionable. Ahora, se notaban respuestas tímidas, miradas que lo enfrentaban, cuestionamientos que nunca antes se habrían atrevido a expresar. La autoridad que había ejercido con mano dura se diluía como arena entre los dedos. Él intentó recuperar terreno. Citó a la mujer a su oficina, esperando que pidiera disculpas, que reconociera su error por llegar en bicicleta. Pero ella, fortalecida por el apoyo externo y por la convicción que había nacido en su interior, no se doblegó. Lo miró a los ojos y, con calma, le dejó claro que no tenía nada de qué avergonzarse. Esa respuesta, sencilla pero firme, fue el golpe final a su ego. Por primera vez en mucho tiempo, el jefe se quedó sin palabras. Lo que siguió fue inevitable.
La junta directiva exigió medidas concretas y el arrogante se vio forzado a dar explicaciones públicas. Su disculpa, pronunciada en un tono frío y ensayado, no convenció a nadie. La sinceridad no era parte de su carácter, y todos lo notaron. Aquella disculpa vacía solo sirvió para dejarlo aún más expuesto. La imagen de un hombre poderoso se había transformado en la de un jefe derrotado, atrapado en el mismo silencio que antes imponía a los demás. La caída no fue inmediata ni estruendosa. Fue lenta, dolorosa, llena de grietas que se abrían cada día, pero fue inevitable. El hombre que había intentado humillar con una sola palabra terminó siendo el verdadero humillado, exhibido ante todos por su arrogancia. Y en el contraste más irónico, la mujer que llegó en bicicleta, la que supuestamente era impresentable, se convirtió en el reflejo de la fuerza que él nunca tuvo. En la mente de quienes fueron testigos, la lección quedó clara. El poder basado en la humillación es frágil. Se desmorona cuando la verdad sale a la luz, y mientras el arrogante caía, la dignidad de ella se levantaba más fuerte que nunca, porque lo que él creyó que era un espectáculo para aplastarla, se transformó en la escena de su propia ruina. La verdadera victoria no llegó con un grito, ni con un enfrentamiento abierto, ni con una revancha calculada. Llegó en silencio, en la serenidad de quien sabe que la dignidad no necesita ruido para hacerse escuchar. Mientras el jefe caía poco a poco bajo el peso de su arrogancia, ella permanecía firme, sin dejarse arrastrar por la tentación de devolver la humillación. Su triunfo consistió en mantenerse fiel a sí misma, en no renunciar a lo que la definía, en seguir llegando en bicicleta cada mañana, como una declaración silenciosa de resistencia. El primer signo de esa victoria se vio en las miradas. Los mismos compañeros que un día rieron o callaron, comenzaron a observarla con respeto. Al verla entrar en el estacionamiento con su bicicleta, ya no se burlaban. Algunos incluso desviaban la vista avergonzados, conscientes de que habían sido cómplices de su dolor. Otros, en cambio, la miraban con admiración, entendiendo que aquella mujer había resistido un ataque público y había salido fortalecida. Sin decir una sola palabra, ella les había demostrado que la dignidad se defiende con actos, no con discursos. La victoria también se manifestó en su interior. Durante semanas había librado una batalla silenciosa contra la vergüenza y la rabia, contra la voz cruel que repetía la palabra impresentable. Pero ahora, al subirse cada mañana a su bicicleta, sentía que cada pedalazo era un acto de reivindicación. Ya no llegaba con miedo a ser señalada, llegaba con la frente en alto, sabiendo que su presencia era testimonio de coherencia. La bicicleta había pasado de ser símbolo de humillación a bandera de orgullo personal. La empresa entera fue testigo de ese cambio. En las reuniones, aunque no alzaba la voz, su sola presencia imponía una verdad incómoda, que el poder del jefe había sido derrotado por la fuerza tranquila de su resistencia. Y cuando ella entregaba sus tareas con la misma responsabilidad de siempre, quedaba en evidencia que su valor nunca dependió de un auto o de una apariencia, sino de la constancia que sostenía el trabajo de todos. La diferencia era que ahora, muchos lo reconocían en silencio. El jefe, incapaz de recuperar el control, comenzó a evitarla. Ya no la señalaba, ya no lanzaba comentarios sarcásticos, pasaba junto a ella con la mirada dura, pero sin atreverse a repetir lo que una vez gritó frente a todos. En esa evasión estaba escrita su derrota, porque quien antes la humilló para sentirse superior, ahora la esquivaba para no enfrentar el recuerdo de su propia caída. La mujer que él había querido reducir con una palabra se había convertido en su mayor recordatorio de fracaso. La victoria silenciosa no necesitó de aplausos ni de venganzas. Estaba en lo cotidiano, en su capacidad de sostenerse sin cambiar lo que era. Cada vez que estacionaba la bicicleta, demostraba que nadie podía obligarla a ser distinta para ser digna. Cada vez que trabajaba con excelencia, recordaba que el esfuerzo genuino tiene más peso que cualquier apariencia. Cada vez que cruzaba el pasillo con la cabeza erguida, mostraba que no había sido derrotada. El cambio también tocó a algunos de sus compañeros. Inspirados por su ejemplo, empezaron a cuestionar el ambiente tóxico que habían normalizado. Uno de ellos, que siempre había callado,
Se le acercó un día y le dijo en voz baja: «Te admiro. No todos podrían haber aguantado lo que tú aguantaste». Esa frase, sencilla pero sincera, fue prueba de que su resistencia no había sido en vano. Había encendido una chispa de valentía en otros, aunque no todos lo admitieran abiertamente. La victoria también se reflejó fuera de la empresa. La historia que había circulado en redes sociales seguía resonando, y ella recibió mensajes de personas desconocidas que la veían como inspiración. «Gracias por recordarnos que la dignidad no se mide en autos», decía uno. «Tu historia me dio fuerza para no avergonzarme de lo que soy», decía otro. Aquellos mensajes eran como bálsamo para la herida. Confirmaban que la humillación había sido transformada en testimonio de esperanza. En su vida personal, la victoria se notaba en la paz que regresaba poco a poco a su hogar. Volvía a sonreír con su familia. Volvía a sentir orgullo de sus elecciones. Ya no ocultaba lo que había pasado. Lo compartía como lección de vida. Porque comprendió que las humillaciones no desaparecen al ignorarlas. Se superan al resignificarlas. Y ella había aprendido a convertir la herida en fuerza, el dolor en resiliencia, el desprecio en motivo de orgullo. Así, su victoria fue silenciosa pero rotunda. No necesitó aplastar a su jefe, no buscó venganza, no se rebajó a su nivel. Ganó porque se mantuvo de pie, porque resistió, porque eligió seguir siendo ella misma. Y en un mundo donde tantos ceden a las apariencias, su mayor triunfo fue demostrar que la coherencia y la dignidad pueden más que cualquier insulto. La mujer que un día fue llamada impresentable, ahora era ejemplo de lo contrario. Alguien que, sin renunciar a su esencia, mostró que la verdadera grandeza no se grita, se demuestra en silencio. La historia que comenzó con un dedo acusador y una palabra cruel se transformó en un retrato vivo de lo que significa la dignidad. Aquel jefe, convencido de que podía aplastar a cualquiera con su voz altiva, terminó siendo reducido por la fuerza de sus propios actos. Y ella, que al principio bajó la cabeza cargando la vergüenza ajena como si fuera propia, se levantó con una victoria silenciosa que resonó mucho más fuerte que cualquier humillación. Pero lo más importante no fue la caída del arrogante, ni la exposición pública de su crueldad, sino la lección que esa mujer dejó al mundo. La verdadera grandeza no se mide en lo que muestras, sino en lo que eres capaz de resistir. Porque, al final, ¿qué es ser presentable? ¿Un auto nuevo? ¿Un traje caro? ¿Un reloj brillante? ¿O acaso es la integridad con la que caminas, la fuerza con la que enfrentas la adversidad, la coherencia entre lo que piensas y lo que haces? El jefe creyó que lo primero definía la dignidad de las personas, pero la vida le mostró que estaba equivocado. Fue ella, con su bicicleta sencilla y su corazón lleno de cicatrices, quien enseñó a todos que lo segundo es lo único que perdura. La reflexión va más allá de su historia personal. En cada rincón del mundo hay alguien que ha sido señalado por lo que no tiene, por lo que viste, por cómo llega a su trabajo, por lo que no encaja en los moldes impuestos por una sociedad superficial. Y en cada una de esas personas late la misma verdad que ella demostró, que el valor humano no está en las apariencias, sino en la resistencia, que la fortaleza no se mide en metros cuadrados de una casa, ni en caballos de fuerza de un vehículo, sino en la capacidad de seguir de pie cuando alguien intenta derrumbarte. La bicicleta que un día fue usada como motivo de burla, terminó convertida en símbolo. Cada pedalazo que ella dio después de la humillación fue un acto de rebeldía contra un sistema que quería reducirla. Cada llegada puntual a la empresa, con la frente erguida y la dignidad intacta, fue una respuesta más contundente que cualquier palabra. Sin proponérselo, se convirtió en inspiración para otros, en un recordatorio de que lo auténtico siempre incomoda a quienes viven de la apariencia. Y esa es la esencia de su victoria: no haber cambiado para encajar, no haber cedido a la tentación de esconder lo que era, porque en el fondo, lo que intentaron usar para humillarla era exactamente lo que la hacía más fuerte. Su bicicleta era más que un medio de transporte, era la representación de su vida, sencilla, dura, constante, pero siempre en movimiento. Y quien la señaló creyendo que era debilidad, terminó descubriendo que era su mayor fortaleza.
El cierre de esta historia no necesita de venganza ni de dramatismo. Lo que importa es la huella que dejó. Ella demostró que cuando alguien te señala para humillarte, lo que en realidad está haciendo es exhibir sus propias carencias. Demostró que los insultos no definen, que la dignidad no puede ser arrebatada si uno decide mantenerla intacta. Demostró que el silencio puede ser más poderoso que 1000 gritos, cuando ese silencio está lleno de coherencia y verdad. Y así, la pregunta que queda para quien escucha esta historia es inevitable. ¿Cuántas veces has permitido que las palabras de otros definan tu valor? ¿Cuántas veces te has escondido por miedo al juicio ajeno? Tal vez este sea el momento de recordar lo que ella nos enseñó, que la vida no se trata de impresionar, sino de resistir. No se trata de encajar, sino de ser fiel a uno mismo. No se trata de lo que muestras, sino de lo que construyes cada día con tus manos y tu corazón. El jefe pensó que la había reducido con un insulto, pero lo único que hizo fue revelar quién era realmente. Un hombre pequeño, atrapado en su arrogancia. Ella, en cambio, se reveló como alguien inmensa en dignidad, alguien capaz de transformar la humillación en fuerza, el dolor en lección, la herida en estandarte. Y esa es la enseñanza que trasciende su historia, que la dignidad no se compra, se demuestra, que la fortaleza no se hereda, se construye, que la victoria más grande no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. La próxima vez que alguien intente señalarte, recuerda su historia. Recuerda que incluso en el momento más oscuro, la dignidad puede brillar más fuerte que cualquier insulto. Y sobre todo, recuerda que nadie puede definir tu valor si tú no lo permites. Porque al final, como ella lo demostró, la verdadera victoria está en seguir pedaleando con la frente en alto, aun cuando el mundo entero intente hacerte bajar la mirada.